¿Qué tal con todos? Buenas noches. El webinar de hoy día es gestión BIM de proyectos de plantas de tratamiento de agua potable. En este caso, para poder iniciar a comentarles un poco de cómo vamos a realizar este pequeño webinar, este flujograma, este taller, tendríamos que explicarles un poco del proceso de la gestión de la información, porque como bien ustedes saben, ya tenemos algunos lineamientos a nivel nacional que nos explica cómo es el proceso de gestión de cualquier sistema o proyecto de información con BIM. En este caso, como vamos a ver el tema de plantas de tratamiento de agua potable, ¿ok? Vamos a tener que revisar un poco cómo van a hacer esta gestión de la información y vamos a aterrizarlo a un proyecto real, ¿ok? Para esto es importante entender o revisar que esta gestión de la información está respaldada en una ISO internacional que es la 19650. Y específicamente para esta información es muy necesario comprender que esta ISO para la gestión de la información netamente comprende 8 pasos y 40 subactividades, como lo estoy mencionando a continuación. ¿Ok? De las cuales nosotros en este webinar vamos a revisar solamente dos actividades, las más importantes. La que vendría a ser la actividad número 6, que es la producción colaborativa de la información, y la número 7, que viene a ser la entrega, ¿no? En este webinar vamos a ver específicamente un caso de una planta de tratamiento de agua potable. Vamos a explicar un poco de lo que son los elementos que lo constituyen para un proyecto simbólico, ¿no? Un proyecto actual, contractual, de un expediente técnico. Y en base a eso vamos a poder hacer algunas consultas, algunas preguntas, una mejora continua. ¿Ok? Entonces, revisando un poco, haciendo un análisis o un repaso de lo que se vio en alguna oportunidad, vamos a enfocarnos en las partes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la gestión de la información te habla de 8 pasos importantes, 8 actividades, ¿no? Como es la evaluación de las necesidades, ¿no? Aquí tengo la petición de la oferta, eso netamente cuando ya la entidad o la parte que designa van a hacer el hecho de requerimientos, ¿no? Ya sea que tengamos una brecha de infraestructura para cerrar en cualquier un proyecto, ya sea un proyecto de transportes, un proyecto de saneamiento, un proyecto ¿no? de electrificación o un proyecto de salud, etcétera. Entonces, una vez que necesidades y las ofertas, pues empezamos a ver a qué proveedor o a qué empresa privada podemos darle este proyecto para que pueda cumplir o cerrar esas necesidades para nuestra entidad, en nuestra gestión de la información, ¿no? Una vez que se pueda completar esta petición de ofertas, ya se designa al proveedor ganador, en este caso a la empresa ganadora, la cual va a cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entonces, por eso, en la parte de la número 4, 5 y 6, bueno, la parte 4 y 5, ya vendría a ser un tema de actualización del contrato, ¿no? Y en la parte 5, bueno, en la fase 5 ya vendría a ser el tema de la comprobación de los equipos, la comprobación de toda la información que se necesita para poder producir colaborativamente la información. Entonces, todo este punto 5 viene a ser tener toda la información detallada para poder generar nuestra información BIM específicamente, para poder luego entregarlo y revisarlo y finalmente cerrarlo, como lo comenta este proceso, ¿no? Entonces, son procesos aparentemente sencillos, pero ameritan tener mucho análisis y mucho criterio, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación de las necesidades, nos enfocamos netamente en este flujograma, ¿no? Este flujograma que te explica de cómo vamos a iniciar, cómo vamos a empezar a trabajar estas necesidades, por qué actores van a tener que pasar, qué documentos vamos a tener que generar, elaborar, como por ejemplo los documentos iniciales, como los OIR, los AIR, los PIR, que alguna vez quizás ustedes ya han escuchado y obviamente hacer un preámbulo a estos documentos, ¿no? Que es justo lo están marcando en esta parte, ¿no? Ya sea el plan de ejecución BIM, el MIDP, el TIDP, son documentos para definir las actividades, las tareas de toda una gestión BIM, ¿ok? Y todo esto se ve en la parte número 1, en la etapa número 1.
En la etapa número 2 es cuando ya se generan las ofertas, hace la petición de las ofertas. Como ustedes ven claramente aquí, se establecen los requisitos de los intercambios de información, los EIR, por la parte que designa, en este caso la parte que designa es la entidad propiamente dicha, en la cual va a tener que hacer una recopilación de información para que se presente las ofertas de manera clara, para que no haya ningún tipo de vicio, no haya ningún tipo de vacío, ¿no? Y poder generar una mejor trazabilidad. ¿Ok? En la parte 3, bueno, estoy haciendo un repaso rápido porque quiero llegar a la parte 6 y 7 que nos interesa. En la parte 3 es la presentación de las ofertas, netamente donde nosotros tenemos que presentarlas a través de una designación de los responsables. Y aquí ya netamente hablamos de la gestión BIM, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta, hay que hacer bueno, el tema de la designación de los roles, los responsables que van a ser parte de esta gestión de la información. Y lo que es importante para yo poder realizar una gestión de información bien y, bueno, que sea bien trazable, que sea una gestión de información clara, precisa y que no genere ni un tipo de adicionales, ni un tipo de interferencias en el proyecto, que se genere un plan de ejecución bien de la forma más correcta. ¿Ok? Una vez que se cumplen todas las actividades, ya pasaríamos a la recopilación de información de la oferta para el equipo de ejecución. Ya están listos para que ya se pueda ya entrar a la licitación netamente, ¿no? En esa parte 4 es donde ya se designa, ya se tiene que designar netamente al proveedor que va, o en este caso, no sé si sería pues un proveedor, una empresa privada, también podría ser, o un consultor externo o quizás puede ser alguna área, alguna oficina de la misma entidad, ¿no? Pues si es por admisión directa, no se sabe. Va a tener mucho que ver el tema de madurez bien dentro de la entidad. En este caso, por lo general, para proyectos millonarios, lo que se recomienda es que se pueda pues, licitar a una empresa privada y ahí ya viene el tema de la asignación, ¿no? Esa designación, por ejemplo, ya tiene que hacerse a través de un plan de ejecución BIM ya mucho más resuelto, mucho más desarrollado, mucho más amigable, para que se produzca una matriz de responsabilidades en el equipo BIM. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo definamos ahora, porque a través de este plan de ejecución BIM se va a definir pues las plantillas, se van a definir los parámetros, la forma como yo voy a generar esta gestión de la información BIM para cualquier tipo de proyecto, ya sea para un proyecto de una planta de tratamiento, de agua potable, de aguas residuales, para un reservorio, de repente mi contratista solamente ganó la licitación para las redes de alcantarillado, nada más, para las líneas de deducción o conducción. Entonces tengo que hacer ese alcance para poder definirlas, ¿no? O quizás mi contratista solamente ha ganado, pues, el proyecto de la captación, ¿no? La captación para que pueda distribuirse el agua para las afluentes, ¿no? Entonces, simplemente el alcance tiene que ser bien específico, ¿no? Entonces es importante tener este plan de ejecución bien porque ahí van a estar todas las responsabilidades, van a estar todas las actividades que se va a cumplir para que tú produzcas una gestión de información bastante eh, entendible, coordinada y lo más importante es que sea bien transparente, ¿no? Entonces, netamente en esta designación, pues al final se va a completar, como dicen acá, se va a completar los documentos de designación, la parte designada. Entonces, estos documentos netamente vienen a ser, pues, formatos que la entidad los tiene que armar, los tiene que intercambiar con la parte ya designada y para poder tener un mejor trato en la gestión de la información. En la parte número 5, como se dan cuenta, es un proceso mucho más, se puede decir, básico, en las cuales solamente lo que se tiene que trabajar aquí es una movilización de recursos humanos, a designar de repente estos especialistas, analistas, proyectistas que van a trabajar, ya sea los recursos humanos y los recursos tecnológicos, ¿no? Que es importantísimo. Obviamente hablamos de BIM, hablamos de tecnología. Entonces deberíamos tener el hardware adecuado, tenemos que tener las licencias también bien aterrizadas. Si voy a trabajar con un entorno común de datos de parte de la entidad o de parte de la parte designada principal, no sabemos todavía, estamos en un grado de madurez progresivo, no sabemos si la entidad va a dar este entorno común de datos, que es importantísimo al inicio del contrato, ¿no?
o simplemente lo va a asumir pues la responsabilidad de la contratista, o en este caso la parte que designada principal o la parte que es designada, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante tener esta información? Para que se pueda probar estos métodos. Acá, mira, 5.3 me dice, probar los métodos y procedimientos de producción de la información de la inversión. O sea, lo que yo tengo que realizar antes de entrar a mi gestión de la información BIM, de cualquier tipo de proyectos, es tener bien aterrizado estos procedimientos de producción de la gestión de la información. O sea, yo tengo que saber bien qué mecanismos, qué procesos voy a seguir para poder tener la aprobación de mi proyecto, la aprobación en este caso, de mi expediente técnico o de mis valorizaciones, para que no se genere un vicio oculto, ¿no? Para que no se genere un tipo no sé, arbitraje, un tema de no, de repente tareas no compensadas, etcétera, ¿no? Y hay un montón de detalles en la ley de contrataciones que nos dice que evitemos ese tipo de problemas en el contrato o de vacíos, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo anterior que les acabo de comentar me sirve para poder generar este flujograma, ¿no? Este flujograma, por ejemplo, es ya netamente lo que es tema de este webinar, ¿no? Hablar de la gestión de la información con herramientas digitales BIM. ¿A qué se refiere esto? Es producir la colaboración de la información. Entonces, ya previamente, en la parte 5, ya se debió definir con qué software se va a trabajar, las características del hardware para trabajar, el equipo que va a trabajar, específicamente si tiene experiencia en BIM, si va a ser un gestor BIM, si va a ser un coordinador BIM, etcétera, ¿no? Quizás van a ser también supervisores BIM de la parte de la entidad para que hagan el control, el checklist. Toda esa información va a estar en la parte 5, ¿no? Los detalles específicos. Y en esta parte simplemente ya es empezar a trabajar a través de un cronograma GAN o un cronograma, pues, a un desglose de actividades para poder nosotros tener una trazabilidad de las actividades que van a entregar, de los entregables, ¿no? Obviamente, pues, mientras un proyecto tenga un mucho más desglose de actividades, y se le da un seguimiento adecuado y un balance de recursos, va a tener un éxito comprobado a nivel de proyectos de inversión pública a nivel nacional e internacional. Entonces, según esa perspectiva, pues esa producción colaborativa de la información va a ser muy importante definir en qué software. Por ejemplo, normalmente a nivel latinoamericano, no digo que, no generalizo porque no me gustaría generalizar, pero los software BIM que se usan netamente es el Revit, el InfraWorks, eh, el Civil 3D, todo lo que es hoy parte del proveedor de Autodesk, ¿no? Que ha sido pues bastante marketeado en sus últimos 10 años o 15 años, que han tenido mejoras continuas en varios procesos, en varias versiones, y pues a través de sus entornos colaborativos, hablo de su entorno común de datos como el Autodesk Construction Cloud y a través de sus componentes como es el Build, el Docs, el Design, etcétera, te permite gestionar esta información desde la parte del diseño hasta la construcción o la ejecución física. ¿Ok? Entonces, me permite, este proveedor es muy poderoso para estas instancias. Pero no solamente son esos proveedores, tenemos muchos proveedores como el Trimble, tenemos como el Aconex de parte de Oracle. Son varias compañías, como el Revisto también, que se usa, que usa, por ejemplo, la XRCC, bueno, que hoy en día es la ANIN, usa bastante el Revisto como una plataforma colaborativa para el de todas las inferencias, para hacer un tema de incidencias, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas cualidades para esta parte. Antes de iniciar, eh, vamos a, vamos a trabajar de esa forma colaborativa para poder entender este webinar de la forma más precisa, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos claro, definido, empezamos a hacer la colaboración, la producción de la información, ya como llamamos normalmente el modelado BIM, ¿no? Modelamos BIM, hacemos el tema de los federados para poder ver las coordinaciones de interferencia, etcétera. Y aquí justo me da el flujograma, ¿no? El 6.1 me dice corroborar la disponibilidad de la información de referencia. Entonces hay que verificar que si es que hay un detalle que no está,
va a depender mucho del nivel de detalle que me pidan. Por ejemplo, el LOT, el LOI también va a depender mucho de los términos de referencia del proyecto. Los que ya conocen y ya están inmersos en proyectos de inversión pública con BIM, no me dejarán mentir que muchas veces algunas entidades exageran en el nivel de detalle que nos piden para algunos proyectos, algunos que sí están bien aterrizados, ¿no? Como me dicen en los entregables, voy a entregarlos a un nivel de detalle definido por etapas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el apartado número 6.2 me dice producir la información, ya los modelos digitales, realizarle un control de calidad. Aquí tiene que intervenir también la supervisión BIM de la entidad o del área que va a controlar esta información, porque obviamente tiene que haber una parte que revise, ¿no? Que sea responsable, que asume el rol de supervisar, de hacer el checklist de calidad de los modelos, ¿no? O de la gestión de información propiamente dicha. Y luego revisar y aprobación de esta información que se está parlando, no solamente los modelos, sino los planos, los detalles, quizás alguna documentación que va a servir para poder generar esta información, esta gestión de información de la forma más trazable, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, me dice este proceso deberá cumplir con el procedimiento de intercambio de información que se define obviamente en las etapas unidos. Dependerá de la fase del proyecto, como les comentaba, va a depender mucho si está en la fase de expediente técnico, en la fase de ejecución de obra, ¿no? De los usos de los modelos BIM definidos por el cliente, lo que les acabo de explicar, los TDRs, y quién sea responsable de realizar tiene el carácter iterativo, porque depende de la aprobación producto de las revisiones y cumplimiento de los EIR, que a su vez generan del plan de ejecución BIM y bueno, en este caso, las tareas, ¿no? Específicas. Y en la parte número 7 es netamente la entrega del modelo, ¿no? ¿Cómo vamos a entregar? Entonces, es importante aquí definir que ya acá hay una relación entre, bueno, también entra un poco a tallar la entidad porque en cierta forma es la que me dice hasta qué nivel voy a llegar, ¿no? Hasta qué nivel de detalle voy a llegar a mi presentación, para mi entrega, para mi aprobación. Entonces, aquí, por ejemplo, me dicen a 7.1, recuerden que este flujograma viene de la parte 6, de la parte 6 viene el 7 al 7 y el 7.1, donde me dice este, presentar a la parte designada principal el modelo de información para su autorización. O sea, una vez que ya tengamos el modelo de cerrado en la parte 6, pasa directamente pues para su aprobación o para su revisión, ¿no? En caso que sí pasa, el modelo es aceptado bueno, para que se pueda valorizar quizás, porque se le pueda pagar un entregable, etcétera. En caso no, pues se tendría que volver a pasar a la parte, bueno, quizás a la parte 3 para que puedan revisar los CIR o de repente a la parte número 6, ¿no? El flujo 6. Si fuese positivo, simplemente en la parte 8 lo que se hace normalmente es el fin de la fase de ejecución, en la cual se determina archivar el modelo, o sea, se archiva, se guarda para poder tenerlo como un backup que nos pueda servir para otro proyecto y se recoge las lecciones aprendidas futuras. ¿Ok? Entonces, en base a esta pequeña introducción que acabamos de trabajarlo, vamos a explicar un proyecto real. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este webinar es que ustedes muy aparte de que entiendan este flujograma, obviamente, como les comentaba al inicio, vamos a enfocarnos netamente en la producción colaborativa para este curso, ¿no? Que vamos a editarlo desde el 8 de junio, si no me equivoco. Se va a realizar, a trabajar tanto la producción colaborativa de la información, vamos a enfocarnos netamente en el punto número 6 y una parte del punto número 7 cómo vamos a hacer las entregas, porque vamos a generar planos de entrega, los as-built, ¿no? Entonces, en ese formato les voy a presentar, bueno, ahí está, aquí que acabo de la teoría, vamos a la práctica, el taller, en la cual les voy a presentar esto, ¿no? Este resumen, ¿no? Este resumen que yo siempre lo menciono, en la cual acá ya es un resumen un poco técnico, donde pasamos de las 8 actividades que nos recomienda la ISO 19650, ¿correcto? En la cual nos enfocamos netamente aquí, ¿no? En la parte número 6,
donde ya intervienen quién es el proveedor, en este caso de quién se da la licencia, etcétera, las subcontratistas o los especialistas, los diseñadores y modeladores, todo. Es un modelo, yo lo llamo como modelado o diseño colaborativo para que se pueda aprobar, ¿no? Para que los revisores, supervisores aprueben y estos pues den una respuesta del cliente, ¿no? Son los que representan al cliente netamente o la entidad, los supervisores, y entregan al coordinador general para su aprobación o en todo caso para que sea rechazado, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esta parte ya no es tema de este webinar, pero esta parte es importante que yo lo mencione. Ok, entonces ahora lo que yo le voy a explicar es esto, ¿no? Yo tengo un proyecto, por ejemplo, y justo este webinar trata de eso, este proyectito, ¿no? Pequeño. Este proyecto es un proyecto real, real de este año 2024, en la cual nos piden a nosotros eh, hacer la entrega de la parte del split técnico en 5 etapas, ¿ok? 5 etapas, en la cual si se dan cuenta, ustedes ya están los montos aproximados. Y lo más interesante es que este proyecto de saneamiento tiene ya el componente BIM en sus entregables. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, en la parte número, bueno, en el entregable 3 4 son los componentes, bueno, 5 es una parte, pero los 3 y 4 son las partes más importantes del, del entregable, ¿no? Donde me dicen el modelado BIM al nivel de un LOT 2 y un LOID 2. Los diseños hidráulicos en los software WaterCAD bueno, son software de diseño. Y en la parte 4 por ejemplo, ya nos piden que el modelado BIM llegue a un nivel de detalle más alto, o sea, un nivel más gráfico y de información, nivel 2. Aquí, por ejemplo, yo veo que bueno, este proyecto tiene una progresión favorable, porque obviamente no me está pidiendo pues un lot pues 5, ¿no? Que esas build, obviamente que esas vides para que ya es ejecución de obra. Me está pidiendo pues los lot 2, tampoco me pide lot 1, que es netamente, no hay nada de información, no se va a poder ni cuantificar. Me pide un lot 2 para en la primera etapa, ¿ok? Y para posteriormente, o sea, progresivamente se tiene que incrementar el nivel de detalle para que luego pues se pueda ese modelo de información digital pues se pueda cuantificar, se pueda hacer una programación previa, etcétera. ¿Ok? Y nos dan unos tiempos, ¿no? Que yo ya puedo ya programar como Big Manager o como coordinador Bing, ya puedo hacer una gestión de coordinación con el equipo, ¿no? Empezar a hacer tu matriz. Entonces, todo este webinar, que es gestión de una planta de tratamiento de agua potable, precisamente habla de eso, ¿no? Habla de la importancia que tengamos nosotros para poder tener ese tema de gestión. Porque la gestión no solamente es modelar, señores. La gestión, y algunos piensan que gestión es modelar, hacer la coordinación, no, sino es conocer toda esta red de información y hacer las coordinaciones con la entidad o con el cliente para entregar un producto muy detallado, ¿correcto? Entonces, voy a hacer un repaso rapidísimo de estos para pasar al BIM, netamente, que es el webinar de hoy día. Por ejemplo, esto es lo que vimos en lo que estamos viendo actualmente. Yo lo estoy viendo posteriormente este proyecto. Nos piden este detalle. En la primera entrega nos piden esto, ¿no? Lo más importante para BIM es esto. Un plan BIM, ¿no? Bueno, no lo han definido bien, debe ser un plan de ejecución BIM, pero hoy aquí lo pongo, me dicen que se tiene que tener un plan de BIM, o sea, con todos los relacionados, me dice que se tiene que hacer un plan de ejecución BIM netamente, ¿no? Porque obviamente nos piden en esa etapa porque no lo han desarrollado, pues, no lo han desarrollado en la entidad, ¿no? Si lo hubieran desarrollado, pues, tendríamos que aterrizar un plan de ejecución BIM de ambas partes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una pequeña falencia de la entidad, ¿no? Que no tiene esa madurez hasta el momento para el plan de ejecución BIM, para este proyecto, obviamente. ¿Ok? En el segundo entregable, netamente me piden los estudios básicos, los estudios básicos que cualquier expediente técnico nos pide, estudio de suelos, topográfico, hidrológico, etcétera. Eh, y aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos piden lo que va a ser útilmente y necesario para una parte de tratamiento de agua potable es la caracterización del agua residual del cuerpo residual y del agua residual superficial de la fuente, ¿no? Entonces, estos datos son importantísimos para yo poder también entrar a un diseño o una gestión de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Bueno, los demás vienen a ser parte del agua residual.
y lo demás es ya netamente el parte del expediente técnico, ¿no? Y en la parte 3, como les comentaba, el TDR específicamente nos pide, nos solicita esto, ¿no? Nos solicita presentación de las memorias de cálculo estructurales desarrollados en los respectivos software de TAPSAP Robot, que ya vienen a ser parte de Autodesk y estos de CSI, de TAPSAP. Prácticamente son software BIM también, no sé, los cuales deberíamos tener un detalle. En planos 2D, en el Civil 3D, que es parte también de la familia de Autodesk, y también es un software BIM. Y los diseños hidráulicos en software WaterCAD, SewerCAD y Excel también, que son parte de los software BIM, ¿no? Y lo marqué de negrita lo que les comentaba, ¿no? Me dicen el modelamiento hidráulico del sistema de agua alcantarillado, ¿no? El modelado de los resultados del modelamiento hidráulico. Y, por ejemplo, aquí me piden a un lot 2, ¿no? Lot 50. Entonces, y en la parte, bueno, en la parte de Big netamente me piden el modelado de la propuesta de estos componentes de saneamiento, que es, bueno, en este caso es desde la captación hasta la PETAP y PETAP. Para nosotros, para hoy no nos interesa la PETAP, ¿no? Que es lo que contiene. En un lot 2 y LOI también es necesario. Entonces, si nos hacemos referencia a qué es un lot, y yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Lo que nos recomienda, lo que nos dice la guía, la ISO 1950, es que el lot 2 específicamente se refiere a qué? Se refiere a que los elementos se representan en forma genérica en el lot 2. Y el lot 3, por ejemplo, son elementos que se representan en la forma definida, ¿no? O sea, que tiene más detalle, mucho más detalle en el nivel gráfico, ojo. Y el LOI se refiere al nivel de información que se tiene. Por ejemplo, aquí me dice, el OI2 es la suficiente información para investigar y factibilidad. O sea, esto es para un proyecto, por ejemplo, para la inversión, ¿no? O para la PMI, los que algunos conocen de gestión pública, ¿no? Necesariamente. Y el LOI 3 es suficiente información para su diseño. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber algunas, en este caso, pues, dimensiones reales, grosores de elementos BIM, información como de repente algún proveedor, alguna marca para presupuestar, algún parámetro para poder cuantificar también estos elementos, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo antes de empezar a hacer este tema de la gestión de la información, definir estos temas, ¿ok? Entonces eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he hecho un pequeño desglose de lo que se va a trabajar y nos enfocaríamos en la PETAP, ¿no? Actualmente se está trabajando en el tema de la captación, que también es una estructura bastante importante porque va a depender mucho de la topografía. Bueno, y en el cuarto entregable que les comentaba, ya es un nivel de detalle, un lot y LOI 3, ya me hablan de un modelamiento para alcantarillado y agua, un modelamiento de los datos arquitectónicos, un modelamiento para los diseños estructurales y también un modelamiento para los diseños eléctricos y electromecánicos. Entonces, bueno, en este curso vamos a ver estos componentes, pero netamente para este webinar vamos a revisar la PETA, ¿ok? Y al final ya lo demás, lo anterior me sirve para poder ya entregar bueno, el presupuesto, el cronograma, los metrados y los anexos que ya van a ser, pues, resumidos aquí. Y lo importante que, o sea, lo que yo también veo, para también comentarles en este webinar, que es para también conversar, es que en este quinto entregable, que casi prácticamente es a 120 días de la firma del contrato, me dice el modelamiento BIM y diseño automatizado de la metría y escala, ¿no? Toda esta información, por ejemplo, va a ser nueva en este caso para la contratista, porque ya a este nivel de detalle, pues se llega casi poco, ¿no? Pero se va a tener que llegar a poder implementar este proyecto. Entonces, es interesante este proyecto. Bueno, yo sí he avanzado una parte, igual les voy a mostrar. Ya tengo aquí, bueno, voy a empezar de la parte básica. Les voy a presentar primero los planos. En este webinar no les voy a enseñar a modelar, obviamente, porque no es parte del webinar. Simplemente les muestro lo que ya el producto realizado, o un avance del producto realizado. Tenemos los planos que por lo general pues son planos ya reales, ¿no? De una pequeña pasada de la contratista. Y aquí, por ejemplo, tenemos la topografía de la PETAP. Aquí, ¿sí? ¿Sí me están viendo, no, chicos? Ya, ok, sí están viendo. Ya, por ejemplo, acá tenemos la PETAP.
¿no? La petapa que tenemos ya, la topografía como tal, la topografía. Y la topografía, pues, ¿cómo sacamos la topografía en Bing? Es sencilla, ¿no? Lo primero que hacemos es limpiamos la topografía, ¿no? La limpiamos el CAD, la limpiamos como tal. Eso ya lo podemos ver quizás en otro momento. Se limpia la topografía, se tiene que verificar que las curvas de nivel estén bien, bien aterrizadas, o sea, limpias, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, este tema de los detalles. Las grillas tampoco no me interesa, lo tendría que limpiar. Y una vez que lo limpio, por ejemplo, esa topografía está como un bloque, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer es explotar esa topografía. Una vez que yo exploto, ya me doy cuenta que ya tiene en la parte superior, se dan cuenta, en la parte superior, ya me sale el nombre, la curva, esa es la curva menor, por ejemplo, es la curva mayor, ¿no? La curva mayor, y así voy viendo que esa sí me interesa, y esa información me importa para la topografía. Entonces, una vez que yo limpio la topografía, ya se dan cuenta que la topografía para la PETAP es esta, ¿ves? Es esta pequeña, es como si fuese una culebra, ¿no? Chiquita, pero todo el proyecto, se dan cuenta, es esta, ¿no? Es un proyecto enorme, ¿no? Desde la captación hasta, bueno, pasa por la PETAP y ahí llega hasta bueno, la distribución de la ciudad, ¿no? Es proyecto enorme, inmenso, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, manejar una topografía, pues así inmensa, necesita un equipo, un hardware bastante potente, ¿no? Se puede trabajar de repente con el Civil, quizás con el InfraWorks, para poder hacer una mejor gestión. Entonces, para nuestro caso de la PETAP, netamente, hemos visto esta topografía, que ya lo hemos, a ver, voy a ocultar los demás vínculos, porque están con vínculos estos, ¿ya? Los voy a ocultar un momento para que vean ustedes cómo está la topografía. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos la topografía, acá le hemos creado su plataforma, el plataformado también, que gracias a esta versión 2025, el plataformado se hace, bueno, a través de TopoSolid, es un poco más básico. Se dan cuenta, aquí está el plano CAD que se ha vinculado, esta vinculación también ustedes quizás ya lo sepan, ¿no? En mi caso, pues he hecho una vinculación a nivel de la base, a nivel de la base de mi proyecto, ahí está, ¿no? Bueno, están los ejes de algunos elementos que se ha modelado, o sea, que se ha vinculado. Entonces, esta parte se va a ver en el curso, ¿no? Pero en este webinar se muestra ya el producto final, ¿ok? En la topografía, obviamente, en el Revit específicamente, no me muestra como tendría que ser, ¿no? Porque si dan cuenta, acá hay curvas de nivel que no coge bueno, el TopoSolid, la conversión de curvas de nivel a Revit. Entonces, recomendaciones, os recomiendo que sea pues la topografía para una visualización, una gestión más transparente o más limpia, que se use pues el InfraWorks o quizás el Civil 3D y exportarlo a un IFC y gestionarlo bueno, en un Navisworks o de repente en un Synchro, no lo sé. ¿Ok? Entonces esa es una recomendación. Pero para trabajar los modelos BIM, bueno, yo sí lo tendría que hacer en el Revit. Yo sé que la topografía va a diferenciarse. Yo tengo acá ya mi plataforma y en mi plataforma empiezo a gestionar todos los modelos de información, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo que ubicar, tengo que referenciar todos los componentes, ¿no? Entonces, para eso también es necesario que ustedes comprendan un poco el entorno común de datos, ¿ya? Yo, por ejemplo, tendría que tener este proyecto sincronizado en la nube, ¿no? Actualmente, pues no tengo una licencia, tengo una licencia universitaria del posgrado que yo tengo, ¿no? Pero, bueno, esa licencia pues tiene sus limitaciones, ¿no? No es como una licencia genuina que te dice que todo deberías de trabajarlo, ¿no? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, lo que yo tendría que ver son dos cosas, ¿no? Primero, yo tengo, por ejemplo, aquí, si se pueden ver, yo tengo aquí, por ejemplo, el Autodesk Construction Cloud, ¿no? Aquí vean, ¿se dan cuenta? Aquí me dice Autodesk Construction Cloud, aquí, en la parte superior, ¿ven? Autodesk Construction Cloud, en el cual es una prueba, es una versión por 30 días, ¿ok?
la versión por 30 días, que lo podemos usar, obviamente para temas educativos netamente, no para proyectos de verdad. Y para esto bueno, me dan estas opciones, usar el Build, usar el Docs, usar el Cost Management, Insight, etcétera. ¿Correcto? Entonces yo, por ejemplo, voy a usar el Docs para poner los archivos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los archivos los he jalado en una carpeta. Esta carpetita que ustedes ven aquí, esta carpeta que ustedes ven aquí, eso viene por defecto, ¿ya? En cuando ustedes usen o compren o tengan su activación del Autodesk Construction Cloud, lo van a generar rápidamente, no fácilmente. Entonces, ustedes por defecto van a encontrar estas carpetas que las pueden, pues, eliminar o la pueden cambiar el nombre, va a depender mucho de ustedes. Pero en mi caso, yo he creado una carpeta nueva que se llama Peta Bin, ¿ok? Planta de tratamiento de agua potable BIM, lo he puesto como nombre. Dentro de esta carpetita, si se dan cuenta, yo tengo, por ejemplo, estos planitos, bueno, estas carpetitas que van a ser los básicos. Obviamente, según la ISO 19650, tienen que ser cuatro carpetas, ¿no? Archivado, en proceso, consulta, etcétera. Entonces, lo que yo necesito para explicarles para ese tema, no confundirles mucho, cuando hagamos ya ahí tenemos un curso que va a ser gratuito también, la gestión BIM, gestión de activos BIM, ahí sí vamos a explicar el entorno común de datos. Por ejemplo, aquí, para este pequeño ejemplo, hemos definido las carpetas básicas, ¿no? Donde yo voy a consumir un poco de los planos de diseño, voy a gestionar los modelos BIM y voy a hacer una coordinación para poder tener planos un poco más limpios, ¿no? Y aprobados por el cliente. Entonces, eso es mi primera visión. Para eso, yo en los planos de diseño tengo yo he creado aquí las carpetas donde está arquitectura eléctricas, estructuras, bueno, las obras existentes, porque en este proyecto netamente hay obras existentes y la gestión hidráulica. Entonces, si yo abro, por ejemplo, arquitectura, es como si yo estuviera viendo el CAD, ¿no? Pues yo, ¿por qué lo abro aquí? Porque quiero que ustedes entiendan un poco de cómo funciona el entorno común de datos para poder gestionar un poco la información. Por ejemplo, aquí, PTAP, reservorio elevado, yo le puedo hacer un clic y me sale Va a depender mucho de su hardware y su internet. En mi caso tengo un buen hardware y tengo buen internet, ¿no? Aquí, por ejemplo, me sale ya el nombre del proyecto, me sale la planta con los niveles, el reservorio, los detalles. Y bueno, aquí puedo hacer mil cosas. Puedo medir, puedo hacer consultas, puedo quizás hasta poder llamar a alguien para que pueda entender o que me pueda dar una revisión. No sé, por ejemplo, yo puedo hacer aquí una nube, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se puede una nube, sino que falta, no sé, que voy a poner aquí un dato, ¿no? Le puedo decir que, no sé, falta algún dato específico, ¿no? Falta detalles de armadura. No sé, se me ocurre ya, se me ocurre, ¿no? Y lo publico, ¿ok? Y puedo ponerlo pues como, eh, no sé, le puedo dar algunas características básicas, ¿no? Y le puedo hasta añadir referencias, ¿no? Algún formulario, algún componente, algún plano, como tal, ¿correcto? No hay problema, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser, por ejemplo, una de las bondades del entorno común de datos, en este caso del Autodesk Construction Cloud, ¿no? Entonces, no solamente puedo ver plantas, sino también puedo ver modelos. Por ejemplo, esto es una planta de una sala de dosificación, que lo vamos a ver en el modelo como tal. Están los detalles, puedes revisarlo. No me equivoco, aquí hay más versiones. Ahora, si el diseñador pueda cambiar de repente alguna tubería, algún diámetro o algún componente, pues aquí se va a tener que visualizar, ¿no? ¿Cierto? Y qué mejor que se visualice pues que en el modelo, ¿no? Para eso aquí tenemos, bueno, también están las partes de estructuras, la parte hidráulica también. Está todo la información que yo necesito para poder diseñar. ¿Ok? Por ejemplo, en el modelo BIM, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, que el almacén que ya se ha trabajado a través de los planos básicos, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un almacén tal cual me dice el expediente técnico, ¿no? Para poder yo incorporarlo en mi proyecto final, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? La caseta de bombas también tengo.
para poder hacer una gestión basic previa. Y eso también lo que debería estar en el plan de ejecución BIM, ¿no? En el plan de ejecución BIM debería estar la cantidad de cuánto es el peso máximo que se tendría que asumir para que todos puedan acceder a este modelo sin ninguna dificultad. Si no tuviera Revit, pues se le manda en un enlace para que pueda visualizarlo, ¿no? Etcétera. Tenemos un reservorio que también es parte de esta planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Entonces, toda esta información, qué interesante que esté pues en una nube, ¿no? Que usted, que todos puedan acceder, ¿correcto? ¿Ok? Y finalmente vamos a, bueno, ya les acabo como ya les había mostrado, tenemos la topografía que se había modelado netamente y empezamos a hacer, bueno, empezamos a gestionar los modelos por separado, obviamente porque como ustedes conocerán o como ustedes ya saben de la coordinación BIM, la gestión BIM, no se debería pues trabajar los modelos en un solo proyecto, ¿no? Por lo general, como yo les mostraba hace un momento en este pequeño cronograma que yo había armado, ¿no? ¿Sí está acá? Sí, aquí está. Yo lo había disgregado un poco, algunas, bueno, en este caso es para todo el proyecto, pero para la PETAP lo que debería hacer yo es, cuando llegue ya a este proceso, es hacer un ajuste, ¿no? Ajuste en base a esto, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarles la carpeta del proyecto como tal, para que se entiendan un poco mejor. Por ejemplo, aquí tengo expediente entendido general, acá tengo la PETAP, la número 13, ¿sí? ¿No? Y en esa 13, por ejemplo, ya yo ingreso a la número 13 y ingreso, ¿no? A los proyectos, bueno, a las especialidades. Y cuando yo ingreso a cada proyecto, por ejemplo, estructuras, ingreso a estructuras y acá tengo todos los componentes, ¿no? El almacén, los planos, la caseta de máquinas. Y yo para cada elemento, o sea, para cada modelo, debería crearle su propio proyecto, ¿no? Mini proyecto, ¿no? O sea, su propio modelo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a abrir un modelo, por ejemplo, en este caso, el almacén. Voy a abrirlo ahorita. Y se dan cuenta de ustedes bueno, prácticamente toda la información debería estar encapsulada en ese modelo, trabajada en ese modelo, para que cuando ustedes empiecen a hacer las coordinaciones, o de repente ustedes trabajan como supervisores, ¿no? Cuando hablen el tema de supervisión también, ustedes puedan darle el mejor input a todos los proyectos, ¿no? A ver, Alberto me pregunta, ¿cuál es la diferencia de hacer un modelado integrado en Navisworks que en Infraworks? A ver, un modelo, bueno, normalmente llamamos modelos federados, ¿no? Cuando hablamos de modelos federados, son aquellos modelos que tienen que tener la mayor información respecto al alcance del proyecto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando un proyecto de diseño, bueno, de expediente técnico, yo necesito que como les mostraba, o sea, todo va a pedir el alcance, ojo, ¿ah? Todo va a pedir el alcance, ¿ok? Voy a mostrarles algo pequeño. Está bien que me hagan las preguntas, por favor, no hay problema. Si yo, por ejemplo, por ejemplo, voy a suponer que estoy a 60 días de contrato y estoy gestionando esta información, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar y tengo el alcance de este expediente técnico, yo tengo que trabajar todos estos elementos, ¿no? La captación, la cámara de rompe presión, estaciones de bombeo, desanador, PETAR, PETAP, ¿no? Entonces, en la PETAP, por ejemplo, la PETAP, ¿qué es lo que contiene la PETAP? La PETAP contiene todo lo que les acabo de mencionar, almacén, casete de bombas, casete de cloración, de máquinas, ya, entonces, toda esta información, todos estos modelos deberían estar vinculados con la arquitectura en un modelo central, o sea, un modelo integrado, ¿no? Por ejemplo, esto es un modelo integrado, por ejemplo. Pero un modelo federado o coordinado, ya vendría a ser en Navisworks, ¿no? Por ejemplo, voy a ver Navisworks por aquí un ratito. Voy a buscar un Navisworks que se ha generado. O yo lo puedo generar el Navisworks, ¿no? Directamente, ¿no? Y eso, pues, llevarlo a la nube, en este caso, el entorno común de datos, para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Entonces, la diferencia sería, por ejemplo, en el Navisworks, tú puedes gestionar todos los otros modelos, todos los modelos los puedas, ¿qué te digo? Voy a ver un modelo aquí ahora, voy a ver, por ejemplo, yo les comentaba, a ver, vamos a ver un modelo cualquiera, de técnico, webinar, y aquí hablo, por ejemplo, almacén, ¿ya? Por ejemplo, este proyecto, bueno, este modelo que es parte de la PETAP, tiene estas consideraciones. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la gestión, o sea, empiezo a
lo empiezo a mover, o sea, lo gestiono, ¿no? Y lo guardo acá, por ejemplo, y esto lo abro que es en el Niveboard, lo puedo abrir en el Niveboard. Vamos a ver, lo abrimos. Bueno, añadir, ¿no? Pongo expedientes técnicos, webinar, y pongo todos, o NWC, ¿ok? Voy a abrir primero la PTAP, ¿ya? Que está todo integrado. Entonces, esto, por ejemplo, es un federado, ¿no? Es un federado donde ya está toda aquí está la plataforma, salió un poco, está toda la información, está todo el modelo como tal, ¿no? O sea, todo el modelo ya, que, por ejemplo, acá puedo ver mi cámara, mi almacén, ¿no? Almacén. Entonces, estos bien sería un modelo federado, ¿no? Donde se integran todos los modelos integrados. Ahora, en InfraWorks, bueno, el InfraWorks viene a ser también es un software BIM, ¿no? En la cual uno tiene que tener dos cosas importantes en el InfraWorks, ¿ya? Tiene que tener, eh, conocer un poco también el alcance. Por ejemplo, si yo quiero gestionar esto en InfraWorks, no tendría el nivel de detalle que lo tengo en Revit, por ejemplo, para los detalles, ¿no? Los detalles de repente de estructura, acero, etcétera. Infomos netamente, pues me mostraría pues la topografía, ¿no? Me mostraría quizás algunos bloques que me simulen la, no sé, las casetas de la sala de máquinas, el almacén, ¿no? Etcétera. No tendría pues un modelo más detallado, ¿no? O sea, como te decía, Alberto, es netamente pues tener el alcance del proyecto, ¿no? Hay que tener mucho el alcance. Si yo solamente quisiera ver la topografía con las personas beneficiarias del proyecto, me convendría pues usar Infavor netamente, obviamente, porque voy a tener solamente una, una topografía bastante vasta, donde un Info lo puede asumir y se va a ver pues aquellas poblaciones o aquellas casas, aquellas familias que van a ser beneficiadas para este detalle. Pero para hacer una gestión, o sea, para tener un presupuesto, un alcance, como dice el expediente técnico, un nivel de detalle a un LOT 2 o LOI 2, pues necesariamente tenemos que generar pues esos modelos en este caso Revit, ¿no? ¿Ok? Como te digo, va a depender mucho del alcance claro, sería mucho mejor hacerlo en Infavors si es que, claro, si es que yo quiero definir el alcance, por ejemplo, de tener las familias beneficiarias, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, a ver, les voy a mostrar un caso ya. A ver, no tengo el Infavors, pero tengo un plano, por ejemplo, un plano que aquí tengo. Ya, eso es una pregunta interesante, ¿ya? Ok, gracias por la pregunta. A ver, proyectos, aquí está, proyectos BIM, aquí está. Ya, esto por ejemplo, ¿no? Ya, ya, con esta sí vamos a tenerlo más claro, ¿ya? Vamos a ver esto, lo voy a ver en la cartografía, un toque por favor. A ver la cartografía está atrás, referencias, cartografía, está, ya, está claro, sí. Y ahora sí. Ya, por ejemplo, si yo quisiera tener ya, ya, si yo quisiera tener el alcance de tener por ejemplo, de esta zona urbana, ¿no? ¿Sí? Este pequeño catastro, quizás tendría que usar otro software como el GIS o como el Infraworks, ¿no? Para poder generar toda esta vista, ¿no? O todos estos tramos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tendría que usar otro software, que no me va a dar mucho detalle. El Infra, por ejemplo, es básico, es muy poderoso y potente para lo que es proyectos de catastro, para ver el tema bueno, en este caso también de pistas y veredas, de carreteras, ¿no? Porque o sea, obviamente hay detalles, ¿no? Detalles como las cunetas, etcétera, pero no hay mucho detalle, pues, de especialidades, ¿no? Obviamente también genera los mismos modelos digitales de cada uno, pero, bueno, no necesariamente, pues, vas a tener que tener ese alcance, ese también más detallado, ¿no? En cambio, las bondades del Revit y del Nice es que vas a tener para este pequeño alcance que te acabo de mostrar de los TDRs, pues sí, voy a tener que generarlo a ese nivel, ¿no? Claro, lo más real es claro, lo más real es en Infobot, ¿no? Yo lo trabajaría con el Civil 3D, que es lo más, que tiene mucho más alcance, ¿ok? Bueno, entonces, en base a esto, continuando, vendría a ser pues la gestión BIM, ¿no? Ya
como les mostraba al inicio, prácticamente es que cada modelo por separado trabajarlo con un nivel de detalle. Por ejemplo, aquí hemos generado primero pues lo básico que viene a ser la plantilla, una plantilla sencilla. Hemos generado también los niveles, ¿no? Los niveles de este proyecto. A la misma vez también hemos generado pues algunas vistas, ¿no? Algunas secciones que me van a permitir a mí afianzar un poco lo que me dicen los planos, lo que me dicen los alcances del proyecto, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que nosotros tengamos, bueno, aquí por ejemplo la inclinación de nuestra viga inclinada. Esto, por ejemplo, bueno, yo lo he trabajado a ese nivel para poder cumplir con los requerimientos del proyecto, ¿no? Y a su vez, cada componente debería consolidarse de la forma más específica para poder más adelante hacer una buena gestión. Ahora, ¿por qué se recomienda trabajar en una nube colaborativa? ¿Por qué? Para poder mejorar tu gestión de la información o tu gestión. Esta gestión de la PETA, por ejemplo, tiene, bueno, ha habido muchas observaciones por el cliente, ¿no? Por ejemplo, esta PETA, netamente, lo que vamos a tener que o sea, complementar es el nivel de detalle de algunos accesorios, ¿no? ¿Ok? Que eso ya está en discusión con el contrato contractual, obviamente, porque inicialmente cuando fueron el contrato, ni el que ha firmado ni el que ha desarrollado nos conocía bien, solamente lo colocaron porque, bueno, decían la normativa o de repente un especialista por ahí se metió a un curso y le explicaron, ¿no? Que son los roles, nivel de detalle. Pero para la inversión pública, para la inversión en general, y por una gestión de la información, pues se necesita tener un poco más de detalle en lo que se va a presentar y lo que se va a necesitar para publicarlos, ¿no? En ese sentido, solamente hemos quedado pues con un nivel de detalle 2 y 3 donde los otros detalles de construcción pues se podría definitivamente en un modelo CAD, ¿no? En un proyecto CAD. ¿Ok? Y como les comentaba, finalmente, tener este entorno de datos ¿para qué? Para poder hacer una mejor gestión, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo, no tengo que hablar siempre del entorno de datos cuando hablamos de gestión. Y quise presentarles algunas otras alternativas, ¿no? Eso es también lo que quería mostrarles, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, yo por ejemplo acá tengo el Dalux, que viene a ser, pues, creo que es alemana, si no me equivoco o españolas, no recuerdo bien, pero esto lo usamos en un proyecto hospitalario hace un par de años, ¿no? Lo trabajamos en un proyecto hospitalario hace un par de años, las cuales a mí, por ejemplo, me han permitido pues trabajar, o sea, obviamente que es con conversión de paga, que me han permitido trabajar muchísimo los documentos, la trasera de los documentos, por ejemplo, aquí los planos que también que tenías que tener algún detalle, ¿no? Puedes revisarlo mucho más ágilmente, este, tener una mayor concentración de información. Es más ágil abrir esto que la contratación cloud, ¿no? Y obviamente tiene varias versiones, ¿no? Por ejemplo, tiene una versión de build, de construir, ¿no? Por ejemplo, que tengo varias construcciones para construir, para diseñar, operación y mantenimiento, que también es un entorno de datos que es viable, ¿no? Es viable que ustedes podían asumirlo o consumirlo para que posteriormente, pues, no sé, puedan generar algún tipo de proyecto, ¿no? En la nube. Es importante tratar de hacerle su cuantificación, su registro y su licencia. Y la otra que también me gustaría recomendarles es esta, ¿no? El Trimble Connect, ¿no? El Trimble, por ejemplo, yo lo he usado cuando trabajaba en una empresa privada en el tema de acero. Y pues esa empresa privada, pues lo trabajaba bastante bien, ¿no? El tema del acero y el encofrado también con la César Equipa, hablando de César Equipa. Trabajaba con Trimble, con Tecla y pues usaba Trimble como una base de datos, o no, como un entorno común para poder intercambiar información, ¿no? Entonces, no solamente tener pues a nuestra mano entornos como el de Autodesk, sino también entornos como el de esto que les acabo de presentar, ¿no? Finalmente, en esta gestión de la información, lo que se tiene que hacer es la coordinación BIM. Tienes que hacer el tema de las interferencias,
el tema de las revisiones, de los clashes. Para este caso, por ejemplo, lo que tenemos que ver netamente en este proyecto es el tema de las interferencias, que es las incidencias, ¿no? Que netamente es ir a hacer una comparativa, ¿no? Por ejemplo, aquí, un clash detective, y tener, en este caso, por ejemplo, ver una regla, ¿no? Bajo una regla específica, y decir, por ejemplo, no sé, topografía versus, o en este caso, almacén, o topografía, podemos poner caso uno, caso 2, ¿ya? Caso uno versus caso 2. Porque debería haber acá, bueno, ordenarlo con arquitectura y estructura, ¿no? Para ver algunos clashes, pero vamos a ver cómo sale. Para este caso, por ejemplo, lo que yo debería, en este caso, pues, por ejemplo, voy a tener un reservorio, ¿no? Y lo voy a juntar quizás con una topografía. O sea, por aquí, aquí está un almacén, ¿no? Por ejemplo, aquí, acá deberíamos haber modelado, o sea, modelado el tema de arquitectura y estructura como un parámetro, ¿no? Para poder darle la gestión. Pero esta figura, lo que les acabo de mostrar, es para poder generar un poco la gestión BIM, ¿no? De interferencias, que lo vamos a ver obviamente cuando ya tengamos más desarrollados los modelos como tal. Lo otro que también es importantísimo o ver, diferenciar es el tema de la programación. Entonces, para la programación es tener mucho aquí el team liner, ¿no? Tener aterrizado el proceso constructivo de un proyecto desde la topografía, desde la plataformado y empezar quizás con la cimentación, ¿no? Esto siempre va a estar aterrizado siempre en una programación previa de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una programación para 20 días, voy a tratar de tener que afinar toda mi documentación para para esos 120 días y ver cómo ha avanzado el modelado, cómo ha avanzado la gestión y si ha cumplido, ¿no? Lo que dicen los TDRs, ¿no? Ahora, cuando estemos en obra, obviamente va a ser mucho más productivo porque cuando ya ejecutemos la ejecución física, ya pues vamos a tener que cumplir las valorizaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el primer mes que vaciar quizás todas las cimentaciones profundas, de esta PETAP, tendremos que tener aterrizado en un GAN, ¿no? O en un project, o en nuestro caso el Primavera P6 también, que es importantísimo de tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces son softwares que vamos a trabajarlo, bueno, que se van a tener que aprender en el futuro y vamos a tener que simplificarlo, ¿no? Entonces, volviendo un poco aquí al Revit, también podemos tener una opción de poder hacer un clash en el mismo BIM, ¿no? En el mismo Revit, por ejemplo. Tenemos que irnos a Collaborate y en Collaborate debemos hacer una coordinación, un interference check aquí, ¿no? Y que de repente seleccionar aquellos elementos, ¿no? Aquellos elementos que yo pues haya asumido, por ejemplo, algunos pillos, ver, ¿no? Qué elementos que he vinculado pues pueden tener eh, alguna, algún clash, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser un ejemplo básico, lo voy a gestionar y me sale algunos detalles, ¿no? Que tendríamos que revisar. Y obviamente lo puedo también exportar. Lo puedo exportar en un formato HTML y este formato, por ejemplo, este formato lo puedo abrir por aquí, proyectos BIM, expediente técnico, acá pongo webinar BIM y aquí se que va, topografía PETAP y ahora, y aquí está, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya puedo ver cada uno. También creo que me genera un tema de vistas que estaría muy interesante, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto viene a ser un poco de la gestión de la PETAP que quería mostrarles hoy día para poder trabajar, o sea, para poder empezar ya esta gestión BIM de forma más interesada. Entonces, en resumen,
esta gestión, como les comentaba, va a depender mucho de cuánto va a ser nuestro alcance de proyecto, ¿no? Como se dan cuenta, en esta etapa se tiene que trabajar el modelado, obviamente en esta gestión, en este curso que se va a aperturar, se va a trabajar la producción colaborativa de la información, pero a través, vamos a partir siempre de una base. O sea, no vamos a modelar por modelar, vamos a modelar en base a un alcance específico, ¿no? Si es que yo quisiera dar el alcance, por ejemplo, de una petar, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la petar, porque ahí tenemos muchos elementos que componen la petar, ¿ok? El tanque IFO, algunas cosillas más por ahí que vamos a ver, que tengo, vamos a ver, qué vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a configurar las plantillas, vamos a hacer las galerías filtrantes, los tanques elevados que son básicos, los filtros, los caizones, vamos a ver también las redes de tuberías de bombeo y al final de todo el modelado vamos a hacer una interacción con el Navisworks y finalmente se le va a tener pues que hacer un reporte de interferencias. Y en la última sesión, en la sesión 9 vamos a ver el tema de los planos que se van a detallar, que vamos a hacer una simulación de que esos planos, por ejemplo, van a estar a un nivel de detalle definido con una plantilla específica, que yo le voy a dar plantilla, y las leyendas, la generación de las tablas de planificación, de cuantificación también, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener un proyecto un poco más grande que este, no va a ser así muy grande, vamos a trabajarlo quizás en dos o tres modelos para que al final pues la entrega sea un poco más real, ¿no? Entonces esas entregas también se van a tener que revisar, ¿ok? Entonces esto vendría a ser un tema de la PETAP, es un proyecto pequeño que se ha trabajado y bueno, en la siguiente webinar que tengamos, quizás el entorno común de datos, vamos a poder explicarles un poco cómo funciona un poco el entorno común de datos que les acabo de mostrar, ¿no? Que es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, ya cuando entremos al entorno común de datos, ya vamos a explicarles cómo debería estar creadas las carpetas, qué información debería estar, qué información deberíamos de hacer la trazabilidad para las revisiones, etcétera. Y finalmente, pues, de la mejor forma, empezar a comprender la gestión de la información, ¿no? Yo genero la topografía está aterrizado. La topografía, por ejemplo, si yo lo quiero revisar, ya estaría ya con el plataformado, ya estaría ya con el tema de los puntos, ¿eh? Los puntos de donde va a estar encajado un poco los elementos como los almacenes, los reservorios, la sala de máquinas, ¿no? Que se debería ver, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso sería en cierto modo el webinar de hoy que se ha trabajado. Más bien, si tienen algunas consultas, estaré respondiendo. Me preguntan si yo uso Bing y GIS para proyectos. Yo sí uso, pero no voy a enseñarlos en este curso. Solamente vamos a enfocarnos en Bing. Solamente Bing, netamente en lo que es Revit y Navisworks, ¿ya? Porque el GIS lo uso netamente bueno, yo no uso el GIS como GIS, pero uso el QGIS, que es datos abiertos, bueno, es un datos abiertos, ¿no? Porque como sabrán, pues para proyectos de, para proyectos de verdad, o sea, para proyectos de inversión, pues nos piden siempre licencias genuinas. Y en este caso el GIS es mucho más caro que las licencias del Autodesk, ¿no? Entonces hay una opción para usar el GIS que es netamente para hacer el tema de catastro que te comento y una simulación bueno, de riberas, de relaves, de aguas, ¿no? Yo he usado en la minería esa un poco, pero bueno, lo voy a aplicar un poco bueno, yo lo he aplicado en proyectos de saneamiento urbano. Y bueno, ¿a qué beneficioso es? Es muy beneficioso porque hay una opción, por ejemplo, para el GIS, BinGIS, a ver, no sé si estará aquí en la web. A ver, ¿qué me dice? Buenas noches, ya. Me preguntan si se va a quitar el curso completo o será una... no, no, no. Este, este curso es parte del programa que se ha aperturado en el mes de abril, ¿no? Los detalles igual se lo puede dar el equipo de Pyramid Academy.
hay un detalle de temario, se lo pueden compartir para que ustedes puedan verificar lo que se va a ver en el curso, ¿no? Está ¿desde qué etapa está? Está desde la importación de la topografía a Civil 3D, obviamente, el trazado del alcantarillado, etcétera, de un proyecto pequeño, y bueno, netamente lo que es la gestión BIM, ¿no? ¿No? El modelamiento, la interferencia. Cuando yo de gestión ya les expliqué, tengo que comprender todo el proceso, desde la etapa de la producción colaborativa de la información, qué es lo que necesito para hacer esta producción colaborativa y entregar al cliente los planos que están justo en la clase número 9 en la sesión 9 que dice elaboración de planos, plantillas de BIM, etcétera. Ujú. Gracias por su atención. Espero verlos en el curso.